Continuamos en Paneo Semanal con Sol 106.5. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis, vamos a hablar. Vamos a pasar a este lado Seguimos. del mundo. Venezuela. Señores, un tema que afecta mucho a los dominicanos porque, como dije en el programa pasado, todo el mundo tiene un venezolano cerca, y muy cerca, o uno más. Es que hay 130,000 venezolanos en República Dominicana. Así es. Más o menos, mal contado. Y nosotros, de alguna manera, nos solidarizamos con la situación del pueblo venezolano. El asunto es... Sí, con la del pueblo. Con la del pueblo, no con la del liderazgo político, ni de un lado, ni del otro, porque todos están hablando mentira. Así es. Bueno, los dos. Hay que estar claro. Para que no vengan a decir no que a señalar. Somos de uno, somos de otro. Oye, los dos están mintiendo. Y obviamente, pero burdamente. Obviamente, dirán algunos moralmente, hay mentiras justificadas. No. La idea es que nosotros digamos aquí, usted toma la posición que le parezca. Claro. Pero nosotros decimos aquí lo que vemos y lo que analizamos y contrarrestamos. El asunto es, se han producido unas elecciones el domingo pasado. Ambos lados, tanto el oficialismo como la oposición, se han declarado vencedores de las elecciones. Hay que decir que Venezuela tiene un sistema de elecciones automatizado. Automatizado quiere decir que el voto se ejerce de manera electrónica, más la emisión de ese voto, se emite un voto físico que sale de una máquina, y ese es su voto que se deposita en una urna y sirve para que en esa urna se pueda hacer un conteo de las actas que se han producido o que se han emitido en cada centro de votación, ¿verdad? Es un proceso electrónico, pero respaldado por un proceso físico manual, ¿verdad? Entonces, inmediatamente cierran las elecciones, el sistema es capaz de contabilizar y tabular los votos de cada candidato. Y hay que decir que no son dos candidatos nada más. Eran como 10. Eran como 9, creo que eran 9. Entonces, esas actas que salen del sistema, en la medida en que se van contabilizando, un lado presenta un resultado y la oposición presenta otro resultado. La verdad es que ante resultados contradictorios, lo único que se puede hacer es presentar las actas que demuestran uno u otro resultado, uno u otro escenario. Entonces, lo que no se ha podido dar ni del lado oficialista ni del lado de la oposición es la presentación de las actas que demuestren el resultado que se ha proclamado. Entonces, ahí viene el asunto. Hay un organismo que es el encargado oficial de presentar esos resultados, que es un organismo al que la oposición ha desacreditado. Sí, porque perdió. Bueno. Sí, claro. Sí, y si ese organismo lo da ganadores. Sí, ese es el problema. Si da ganadores no hubiera conflicto. Ese es el problema. El descrédito del organismo no viene por cómo se conformó, por cómo se nombró, por quiénes lo integran. No. Es porque no dio un resultado que es el que yo entiendo que debió dar. Claro. Y ahí es donde está la falencia de la narrativa. ¿Entiendes? Si da el resultado que yo quiero, entonces sirve.
Sí. Pero si da un resultado que es el que yo no quiero, entonces no sirve. No solo no sirve, no. Yo lo desconozco totalmente. Porque la oposición de Venezuela no habla de ir al Consejo Nacional Electoral a dirimir nada. Sí. No, porque supuestamente no se dan las No, condiciones. no. Y fíjate que Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué pedían los Estados Unidos primero? Enseñen las actas. ¿Verdad? Eso fue hasta el miércoles o el jueves. Sí, a ver, todos los organismos observadores se han marchado ya. Ya todo el mundo se fue. Se fue. Y todo el mundo lo que dice, enseñen las actas. Nadie toma posiciones. Sí. Ahora, ¿qué dice Estados Unidos? Bueno, el jueves, nosotros sabemos que ganó. Nosotros reconocemos al Bueno, mundo. lo dijo Blinken, Esa- porque Kamala dijo otra cosa Perfecto. Kamala dijo otra cosa el día de la elección. el día de la elección. Pero Blinken después dijo, no, nosotros reconocemos al mundo, González. Entonces, ¿para qué tú estás pidiendo las actas? Sí, ya. ¿Para qué? Si ya tú dijiste que ganó uno. Sí. Si la OEA, no, que ganó fulano. Entonces, ¿para qué pide las actas? Mira, Tú te estás descalificando. tus oyentes, Eliseo, te conocen porque tú eres siempre defensor de los procesos. Claro. Y es lo que tú siempre has dicho aquí, como abogado constitucionalista que eres, la defensa de los procesos. Tú no puedes decir ni una cosa ni la otra hasta que se terminen Que se agote el proceso el de ley. proceso de ley que conlleva y que está determinado para producirse. Ahora bien, como usuario yo, diferente, digo, a mí no me queda la menor duda de que hubieron irregularidades. Claro, a mí tampoco. No Estoy de me acuerdo. queda la menor duda de que se accionó para manipular resultados. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, ¿hasta qué punto esa manipulación de resultados puede dar o puede desacreditar un proceso final? ¿Hasta qué punto la manipulación de resultados puede determinar que ese proceso no Pero bueno, sirvió? ahora yo te pregunto, cuando Estados Unidos le levantó las sanciones a Venezuela hace unos meses, ese no era el Consejo Electoral, Sí, esa no era el Tribunal Superior de Justicia, sí. eran esas mismas instituciones, esa no era la ley electoral de Venezuela que permite todo eso. Era el mismo ordenamiento institucional. ¿Entiendes? Cuando Petro iba a reunirse con Chávez, con Chávez no, con Maduro, perdón, Maduro. Era el mismo aparato institucional. O sea, es lo mismo. Yo lo que no entiendo es cómo es que se sorprenden ahora. De O ese se hacen, resultado. para decirlo en términos llanos, se hacen los pendejos. Ahora, Sí. cuando todo eso estaba armado de esa forma desde hace años. Claro. Y no sé, ¿ustedes no se acuerdan las últimas elecciones que hubo en Venezuela? Que terminaron terminaron con Guaidó juramentado bajo una mata allá y nada. Y no pasó nada. Sí, nosotros hablamos aquí de las negociaciones que se estaban produciendo entre autoridades o agentes norteamericanos Sí. con el gobierno de Maduro, ¿verdad? Que desembocaron en unos acuerdos, son los acuerdos de Barbados, que Estados Unidos no firma, pero que los apadrina. Lo apadrina y lo da ¿Entiendes? como bueno y válido. Y ahí estaba la oposición venezolana sentada, que fue la que aceptó adelantar las elecciones. Entonces, ¿qué se produce ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Quién no cumplió con su parte? Exactamente. ¿Quién no cumplió? Vamos a ver. Se plantea un compromiso de reconocimiento de resultados. ¿El gobierno fue y lo firmó? ¿Dónde estaba la oposición? No lo quiso firmar. Desde antes de todo. Oye, fueron antes de todo esto. No, yo no reconozco el resultado. Yo no voy a firmar un compromiso. ¿Está oyendo? Porque nada más era un resultado posible, que es que yo gane. Sí. Entonces, la estrategia comunicacional, obviamente, la oposición la ha ganado, pero abrumadoramente. Completamente, claro. Ahora bien, intenten bajar las actas en el website. No, y tú has dicho que la oposición ha ganado en la narrativa y en el relato público, ¿verdad? Ahora el gobierno ha hecho lo propio, contrario. Institucional. No, espérate. Las agresiones a la población también están ahí.
Sí, Es claro decir, que el sí. gobierno ha actuado de manera agresiva y de manera Reprimiendo. reprimiendo Hombre, violentamente. es que no se van a dejar tumbar, Luis. Bueno. Óyeme, ¿tú sabes cuántos generales tiene la FAM? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 2.000, más de 2.000. Ahí hay más generales que en todos los ejércitos de la OTAN combinados. ¿Entiendes? Ahí hay un aparato represor que tiene montándose más de 15 años, que lo han montado los cubanos. Ahí, el G2 cubano. Sí, pero también están los colectivos que son ilegales. No, claro, pues eso es una réplica Y esos cubana. son los- pero ¿Qué y es el esos colectivo? ¿Qué son los colectivos? Los colectivos son los CDR. Los CDR se de llaman Cuba. iguales. Sí. Se llaman iguales. En Cuba se llaman Comité de Defensa de la Revolución, CDR. Y en Venezuela se llaman Colectivo de Defensa de la Revolución, Sí. CDR también. Es la misma estructura de inteligencia Sí, y de contrainteligencia. En el lado cubano es así y ha sido así siempre. En el lado venezolano son ilegales. O sea, no están amparados por una norma y estructura jurídica que le dé. Bueno, pero en ese momento hay que denunciarlo también. Claro, claro. Una cosa Sí, es las Fuerzas Armadas que defienden la integridad de la nación Sí. y otras son los colectivos que atacan. Y el SEBIN, Servicio de Bolivariano de Inteligencia, Sí. que también es un brazo operativo del gobierno. Que actúan con acciones no santas. Pero también. señores, Porque sacar a la gente, entrar a la Claro. gente y sacarla del hogar tampoco Sacarlo puede por decir. cojones. No es legal. ¿Y qué dice Maduro antes de ayer? Voy a 2 cárceles. Sí, para una meter a todos máxima los- seguridad. Es el modelo Bukele, Sí. que muchos aplauden aquí. Ah, bueno, ahí sí. Es el Ahí hay modelo Bukele. doble moral ahí. Exactamente. Es el modelo Bukele que muchos aplauden. No, lo que pasa es que aquel dice que son pandilleros Sí. y lo tranca más de 71.000 salvadoreños. O sea, más de 71.000 presos en un país de menos de 7 millones de habitantes. Sí. Trancado ahí, ya tú sabes, con toda la... sin el respeto el mínimo a los derechos fundamentales. Bueno, pero eso lo aplaude. Eso es un grupo que lo aplaude en Latinoamérica. Sí, y porque- van allá a ver cómo es que funciona. Porque está determinado el enemigo de la patria. Exacto. Y el enemigo es el pandillero. Ajá. El enemigo designado de una nación, de un país. Pero tú ves por qué. es. Ahora, el de Maduro, ¿cuál es el enemigo? Exactamente. Bueno, bien, el enemigo es el que él dice, que es la oposición. Sí. Es lo mismo que Bukele. Lo que él dice que son pandilleros. Sí. Entonces, ¿qué es un dictador? Bueno, pero en Nicaragua pasó lo mismo. En Nicaragua, Daniel Ortega no metió preso a toda la oposición y prohibió incluyendo todos los los partidos. candidatos, incluyendo los candidatos. ¿Y quién el presidente es él y su mujer la vicepresidenta? Y está ahí. Y están ahí. Bukele ganó Aceptado. con 80 y pico por ciento y todo el mundo lo reconoció. Entonces, por eso es que las cosas hay que criticarlas donde quiera que se producen. Porque es lo mismo. Es lo mismo. En Bolivia, la CIA no dio un golpe de Estado hace unos años para que Evo Morales no volviera a ser candidato. Y después lo reconocieron. Un reportaje de New York Times dijo, sí, es verdad, él consiguió los votos. Él ganó esas elecciones. Sí. Y después metieron presa a la que ejecutó eso, a Yanine Áñez, que todavía está presa. ¿Entienden? Entonces, el problema es que ya no hay instituciones con credibilidad ni Están moral para desacreditadas. arbitrar nada. Están desacreditadas. Para arbitrar nada. Maduro tenía que pararlo. Eran el 18. La vez anterior, pero ¿qué pasó? Nada. La comunidad internacional no tenía herramientas. No, y llegaron a como- reconocer a Guaidó y Claro, se produjo, y pero no pasó. Todo el mundo tuvo que echarse para atrás. No. Y hoy no hubo un tránsito evidente entre el reconocimiento de Guaidó y el reconocimiento de Maduro hoy. Exacto. Exactamente. No ¿Qué hay. pasó? Nada. Entonces, ¿qué es lo que determina la validez de un resultado electoral? Lo que digan las instituciones del país que manejan las elecciones, lo que diga la comunidad internacional. Bueno, ¿Entiendes? institucionalmente es Bueno, el En organismo. Venezuela hay una constitución y hay una estructura institucional.
Ah, qué bueno, que es del gobierno, sí, todo lo que tú quieras. Y es verdad. Y es verdad, que no está en condiciones, es verdad. Pero es el que hay. Sí, no, yo tengo que fijar una posición para que no parezca que estamos a favor de Maduro. No, es que no lo estamos, lo dijimos Es una de entrada. vergüenza para Latinoamérica entera. Claro. Que un gobernante como Maduro esté al frente de una nación, una de las más importantes naciones de Latinoamérica. Estoy de acuerdo. De todo. Totalmente. Es una vergüenza, porque no debería ese tipo ser, no pudiera ser más ahora, patán. Ahora, intenten entrar al enlace donde están las actas de la oposición para que ustedes vean, e intenten descargarla para que ustedes vean qué es lo que es un acta. Las famosas actas. Ahí hay miles de actas que tienen la misma firma. También. ¿Oyeron? O sea, porque vuelvo y digo, por eso fue que empecé diciendo que los dos bandos están mintiendo. Sí. Y están incurriendo en la misma práctica. Porque el huir de los procedimientos que estaban preestablecidos, porque la legislación electoral venezolana no fue después del domingo que se aprobó. Es desde antes. Y fueron con esas reglas de juego, fue que la oposición aceptó ir. Entonces, si no se querían cumplir esas reglas, entonces no vayan al proceso. Ahora, políticamente, ¿qué pasó después? ¿Qué ha pasado esta semana? Además de todo eso. Ahí hay dos declaraciones que me han llamado mucho la atención. María Corina Machado, hace 2 días. Que era candidata y fue impedida de que presentarse a candidata. Es la que era habla. líder. El candidato es un monigote. Sí. El candidato, ella habla y él está atrás. Sí. Como un musú. Pero la líder es ella. Pero está bien, pero usted fue que ganó la elección. Sí. Entonces, ¿quién es que va a gobernar? Ella. ¿Ella que va a gobernar? Es él, el candidato usted fue que ganó. El que tiene que hablar es usted y ella atrás. Así es así. Entonces, ahí hay un mal de origen. Y eso no va a terminar bien. Yo lo dije el sábado pasado. La situación se va a poner peor. Gane o pierda. O sea, independientemente de quién gane. Porque ¿cómo tú eliges una marioneta? Un tipo que está... Ella habla y él está atrás como si fuera un convidado de piedra. Y después le pasa el micrófono y le habla usted de algo. Bueno, pero no había otra manera. Pero es que no hay otra manera. Si tú la eliminas a un lawfare, eliminando a la líder de la oposición a presentarse, la vuelta fue buscar a un candidato. Una cosa ¿qué se hace? Una cosa es que ella sea la operadora política, que se mueva. Pero otra cosa es que ella lo suplante. Que ella sea la que hable y él atrás. Así, mira. Pero eso lo produjo el Estado. No hay otra manera. Si te eliminan como posibilidad con tu candidatura, hay que buscar la manera. Ahí yo no veo la falla. La falla está en cuál es la ruta para resolver ese problema. Dice María Corina Machado, el 31, o sea, hace 3 días, en un tuit, dice lo siguiente. Reiteramos nuestra disposición a participar en una negociación seria y urgente para facilitar un entendimiento entre las partes que facilite una transición ordenada, apegada a la voluntad expresada el 28 de julio por los ciudadanos venezolanos. Bien, la primera frase. Reiteramos nuestra disposición a participar en una negociación seria y urgente para facilitar el entendimiento entre las partes. Ahora, ¿qué pasó después de esa declaración? Ella se va a la clandestinidad. Claro, pues está siendo perseguida. No, dice que su integridad física corre peligro. Yo no lo dudo. Claro, no, totalmente de acuerdo. Ahora, después de esa declaración, ¿qué dicen Lula, Petro y López Obrador? Vamos a hablar, pero sin ella. Que hable Mundo González. Bueno. ¿Entiende? Ahí. Quítenla a ella y que hablen en Mundo González y Maduro. Sí. Bueno, ¿entiende? Hoy esa declaración que ella dio, pero fíjate que ella la da. ¿Y a quién le responde? ¿A quién es que ella le está dirigiendo es un tuit que ella cuelga? El tuit comienza, yo no me leí un párrafo, pero el tuit comienza diciendo: el embajador de Brasil ante la OEA reafirmó el principio fundamental de la soberanía popular que debió ser observada mediante la verificación de los resultados. O sea, ella está montándose en una declaración
de un embajador brasileño. Y el día después Lula le responde, no, es un diálogo, pero sin ella. ¿Entiendes? Así es. No. Entonces, claro, porque el presidente es él. Sí, El presidente es Edmundo González, no es María Corina Machado. bueno, O sea, ahí- tiene ¿qué le están proponiendo las potencias? Si está bien, sácala a ella. Entonces, ese es el divide y vencerá. Y después que la sacan, entonces ya se esconde. Porque es carne de presidio. Ya ella se vuelve un target, incluso hasta para los mismos opositores. Bueno, pues vamos a darle de baja a ella y nos quedamos nosotros con todo. sí, ¿Entiendes? sí. Lo que yo quiero volver a recalcar, ¿cuál es, desde el punto de vista institucional y La legal, cuál es la ruta de solución de ese problema? ¿Qué es lo que se supone que dentro de los procedimientos institucionales se puede hacer? Tribunales. Bueno, entonces, parece ser que tienen mucho que ver las posiciones de los presidentes de Latinoamérica que supuestamente respaldan a Maduro, como es Lula da Silva, López Obrador y Petro. Judicializarlo todo ahora. Esa es la solución. Entonces, Maduro está pidiendo ayer una llamada para hablar con Lula. Él le pidió ayer conversar sobre la crisis postelectoral en Venezuela. Maduro lo que está tratando es de judicializar el tema y sus tribunales. Fíjate que él llevó al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, metió un amparo, una cosa. Pero si todas las instituciones están a su servicio, ¿cómo se puede salir de eso? Pero, Luis, por eso electoralmente la oposición venezolana son unos niños. ¿Entiendes? Porque eso se sabía. Y lo que había que desmontar era ese aparato institucional Como antes de. condición Como condición. ¿Cómo tú vas y te sientes en Barbados y firmas un acuerdo para unas elecciones con esa estructura? Eso es una cosa ingenua. Es una cosa ingenua. Y por eso fue que yo dije el sábado pasado que había un acuerdo con Estados Unidos que permitió eso. Porque sabían lo que iba a pasar. ¿Tú crees que no, las elecciones son en octubre? No, vamos a adelantarla para julio. ¿Cuándo es que tú la quieres? ¿En julio? Sí, en julio la hacemos. No hay problema. Sí. ¿Entiendes? Y fírmame aquí, ven que tú vas a respetar resultados. Cuando se dieron cuenta, dijeron, no, espérate, yo no puedo firmar que voy a respetar resultados. Sí, Pero se dieron cuenta tarde. así es. ¿Tú ves? Entonces, eso, obvio, y lo voy a decir por tercera vez. No estoy de acuerdo con Maduro. Debe irse. Es vergonzoso lo que ha pasado en Venezuela. Eso no debe repetirse. Y el pueblo no se merece. Y el pueblo venezolano no votó por eso. Ahora, la oposición no hizo su trabajo. Tampoco. Es así. Y eso es culpa también de la oposición. La mayor responsabilidad es la de la oposición. Que ha sido constante en aquella ocasión y en esta, que ha pasado lo mismo. Y la torpeza del liderazgo internacional, que creen que esas miles de personas que hay ahí, que están enroscadas en el poder, se van a ir Felizmente. tranquilamente sin que nadie le dé ninguna garantía. Copien el modelo chileno de transición democrática, de dictadura a democracia. ¿A Pinochet le hicieron algo en Chile? Nunca. Pinochet murió y le dieron un funeral. No le dieron un funeral de Estado, de jefe de Estado, pero el inmediatamente inferior que le tocaba, de comandante de la Fuerza Armada. Y se intentó enjuiciar. Pero Intentaron, pero no pudieron. Y cuando la comunidad internacional le quisieron echar mano, lo protegió su gobierno. No, venga para acá. Y se murió en su cama, tranquilo. Entonces, si a esa gente no le ofrecen eso, ¿por qué nosotros tuvimos una transición democrática en República Dominicana? ¿Por qué a Trujillo lo matan aquí? ¿Para repartirse los cuartos? Aquí a Trujillo lo mataron, no era porque querían democracia. A Trujillo lo mataron porque querían repartirse el botín. Porque estaba llegando cerca también. No repartirse el botín. Las familias. Repartirse el botín. Se dio un conjunto de factores, pero era repartirse el botín. Era el principal. ¿Por qué a Bocho lo tumban? Porque no garantizaba el reparto. Bajo los criterios. ¿Por qué Balaguer se queda 12 años? Porque repartió como era. Como se quería. ¿no? Como se quería. Como no como debió ser, sino como los sectores de poder querían.
que siguieron en el poder. Exacto. ¿Y quiénes se quedaron con todo? Bueno, mira, chequen históricamente quiénes fueron los grandes beneficiarios de todo eso. Entonces, eso, pero ¿qué? Se le dio una puerta de salida. Si no hacen eso, es lo que dijo Elliot Abrams, que lo dijimos la semana pasada aquí. Tiene que haber un acuerdo que se le dé garantía al chavismo. Pero el chavismo no es Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello, esos son dos nada más. Sí. En la Fuerza Armada te dije que hay más de 2,000 generales, pero y todos los jueces de los tribunales, de las altas cortes venezolanas, todos los miembros de organismos, de órganos constitucionales, integrantes de poderes, gobernadores de estado, es que son miles de personas que hay ahí, que se están jugando la vida, la cárcel o su patrimonio. Entonces a esa gente hay que matarlo para sacarlo de ahí. Entonces, mientras esa sea la solución o la alternativa, no va a haber paz en Venezuela. Lamentablemente, ¿lo sancionará ahora la comunidad internacional? Bueno, ¿a quién? Bueno, ya los Estados Unidos acaba de suspender el programa de parol y los viajes a Venezuela y a Cuba, que lo había flexibilizado, lo acaba de suspender. Pero cuando deben ampliarlo, porque se está ampliando, la represión está recrudeciéndose, entonces lo cierran. Porque ya, ¿tú entiendes? Ya. Es así. Eso, porque ahora es que debe ampliar el programa de parol, porque se supone que ahora huirá más gente. Sí. Pero ahí vienen los intereses. Espérate, no, yo no puedo llenar de todo. Ya. La migración primero. Sí. Y además hay una elección en noviembre. Mira, Eliseo, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a alertar a los oyentes a que pueden llamar. Vamos a abrir los micrófonos en el próximo segmento para que comenten todos estos temas, ¿verdad? Después de la pausa. Pero vamos a hacerlo, vamos a coger los minutos ahora. Okay. Y la pausa la rodamos para bueno. porque los oyentes se impacientan. Vamos, tiene el número, Stalin. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Pedro Javier de los Jardines del Norte. Adelante, Pedro, está en el aire. Caballero, los he estado escuchando. Uh-huh. Yo creo hay que tomar en cuenta también que Rusia tiene intereses y China también. Así es. Lo han declarado ya. Totalmente. Bueno, lo reconocieron como ganador a Maduro. ¿Qué digo yo? O sea, ¿quién soy yo? Un ciudadano común de a pie. Mira, eso va a tener que ser gobernado por un tiempo, por un fideicomiso. Es la única situación. Bueno. No han podido con Haití. Bueno, mucho menos con Venezuela. ¿Qué un estado fallido? Bueno. Ese bueno, gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Le hablamos de aquí de Santo Domingo. Sí. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, pero con otras no. Adelante, diga. Porque usted dice... Empiece por el acuerdo. ¿En qué usted está de acuerdo? Bueno, que con referencia a que hay muchos militares y muchas personas que son beneficiados con el gobierno de Chávez. Sí. Y que usted dice que para poder vencerlo es un nudo bien grande. Eso es cierto. Así es. Sí. Pero el pueblo es más que todos los nudos. Siempre lo ha sido. Y el pueblo va a vencer. Porque nosotros vivimos aquí en libertad y todos debiéramos vivir en esa misma posición. Así es. Debe ser entonces a través de las armas, porque si no tienen las armas, ¿cómo va a vencer? Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? ¿Y cómo lo van a armar? Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Buen día, le habla Michael de aquí de Santo Domingo. Adelante. Mira, estoy de acuerdo en una parte con lo que tú dices, de que sí, esa gente de ahí no va a salir, y que por la buena, ok, sí. Perfecto. Pero veámoslo de esta manera, vamos a ponernos en esta posición. Creo que el chavismo es una retórica nada más. Maduro y su gente están en una situación de que ellos saben de que solamente les serán útil a fuerzas externas mientras estén ahí. Así es. En el mismo momento en que salgan de ahí ya no le van a ser útil ni a Rusia, ni a China, a nadie. Así es. Entonces, de ahí ellos salen muertos
Nada más. Lo que, Así mismo. lo que ¿Por estamos qué? diciendo. Porque eso del chavismo es una retórica. Así no hay es. pueblo, no hay nada. Es que ellos saben que tienen el poder que tienen en la mano, de perderlo, no tienen ningún espacio en el planeta donde ir a disfrutarlo. Así es. La única manera es desde ahí. Y si la comunidad internacional no se ha dado cuenta de que ellos no van a salir de ahí ni con rosas, ni con pasarelas, ni con alfombras rojas, bueno, que sigan durmiendo de este ladito. Bueno, gracias por el aporte. Ah, Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Oh, sí, buenas. Eliseo, aquí de Herrera. Sí. Mira, Eliseo, Sí. óyeme, una dictadura, por la buena, ni con el diálogo, ellos no aceptan nada. Aquí tuve una experiencia con Trujillo, ¿verdad? Sí. Entonces, por otra parte... 31 años duró Trujillo, ¿eh? Sí, entonces... Sí, Maduro tiene 11. Sí, y tú sabes que para sacarlo, no puede que por la buena, ¿verdad que no? No, claro que no. Entonces, ¿qué pasó? Mira, otra cosa que yo creo que ustedes, que yo creo que ustedes me expliquen. Venezuela, un país ruso, ¿verdad? Un país con petróleo. Sí, Es un país sumido en la miseria. así es. Entonces, ¿cómo es que Taiwán, por ejemplo, Taiwán, un país pequeño... Hay muchos países que tienen mucho petróleo. La mayoría de los países que tienen mucho petróleo están sumidos en la pero miseria. espérate. ¿Tú oyes? Sí, pero espérate, ok, es verdad, pero mira, por ejemplo, Taiwán, ¿verdad? Sí. Un país pequeño, Taiwán, y con menos recursos, es una potencia. Sí. Entonces, a veces yo me creo que los latinos somos una mierda, porque entonces, aunque tengamos toda la herramienta ahí, no avanzamos para nada. Bueno. Gracias por el aporte. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días, Miranda, Santo Domingo Norte. Sí. Tú acabas de mencionar algo ahorita sobre Chile. Sí. La única solución existente ahí es aplicar lo que se hizo en Chile, como tú mismo dijiste. Exacto. Ahora mismo ellos están bajo el dilema de la parábola bíblica del niño, que se lo disputaban las dos madres. Sí. Sí. Y están Salomón. dispuestos a que el niño se muera, Exacto. que cada quien se vaya con la mitad. Y esa no es la solución. Vamos a copiar del modelo chileno. Sí. ¿Para dónde tienen que coger esa gente? Es quedarse en su país y ofrecerles garantías para Así es. después, con el tiempo, la misma Venezuela vaya evolucionando. Presionar Un proceso gradual de transición. Claro. Gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenas, aquí Santo Domingo. Sí. Yo pienso que no se ha analizado el papel de Cuba en el sentido de que Cuba se la está, Cuba está arriesgando prácticamente su vida en este proceso, porque Venezuela suple a Cuba de muchísimas cosas al chavismo. Bueno, Entonces, yo dije al principio que el servicio de inteligencia venezolano lo armó el G2 cubano. Es cubano. Por ejemplo, yo no sé si usted recuerda un programa donde miles de médicos y maestros cubanos fueron a Venezuela. En Venezuela había médicos. Sí. Todos esos eran Claro, agentes del G2 cubano. Claro. Entonces yo pienso que Cuba, sin esa ayuda, no sé, se vería bastante fea su subsistencia. Así es. No su existencia, sino su subsistencia. Gracias. Bueno. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Habla Merky Roa del Ensanche de la Fe. Adelante, Merky. Yo, como semi-analfabeta que soy, yo lo que pienso es Estados Unidos debe no se ponga actuar, adelante. debe actuar y evitar que en un país de América aquí se convierta en lo que se ha convertido Kim Jong-un allá en Corea del Norte. Demasiado que lo que tarde hace para es eso ya. eliminar a sus opositores y vivir como un príncipe él y el pueblo muriéndose de hambre y de enfermedades. Entonces a Maduro, por favor, el gobierno de Estados Unidos debe tratar de ponerlo en un lugar que se pudra, porque como está Maduro, ya lo Maduro es... Bueno, gracias por su aporte. Bueno, el pueblo ha hablado ya. Así es. Pero son 26 años que tiene entre el chavismo y Maduro. 26 años, 11 de Maduro y los otros. Y 6 ahora, bueno. Que es todo lo que luce. Que parece ser. Parece. O por lo menos 3. Lamentablemente. Por lo menos 3. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Bueno, lo habla Luis de San Juan. Adelante. El problema es que, como ustedes lo apuntan, los norteamericanos no tienen moral para imponer ninguna determinación respecto
a cómo se define el problema de Venezuela. Los norteamericanos son los propagadores de la cultura del crimen, del saqueo, de la deportación. Sembradores de cadáveres, son los que son ellos. Gracias. Bueno. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, Eliseo, aquí otra vez, mira, de Herrera, Sí. Eliseo. Tú sabes que, por ejemplo, Argentina, a principios del siglo XX, era la potencia mundial. Sí. Sin embargo, ahora mira qué decadencia tiene Argentina. Sí. Un país que se dice que es un país europeo. Sí. Entonces, date cuenta que los países que fueron colonias inglesas, ¿verdad? Como Estados Unidos, Canadá, esas islas, donde la religión no era, o sea, donde su religión no era la católica, son países que no tuvieron dictadura. Sin embargo, otros países que fueron... Sí, pero mucha miseria. católicos, ¿me entiendes? Sí. Al revés. Vamos a hablar Son Bueno, países que vamos tienen a hablar de eso. dictadura. Mira, creo que el próximo sábado vamos a hacer un programa de la leyenda negra española. Que vamos a eliminar todos esos a mitos. eliminar muchos mitos de eso, de la superioridad y de la conveniencia de la colonización inglesa y francesa. Sí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días. Sí. Hay algo en lo cual hay que estar claro. Ajá. Las grandes potencias no tienen ideologías, Intereses. tienen es lo que tiene. intereses geopolíticos. Así Tenemos es. que dejar de estar hablando de que Estados Unidos la gran ramera, porque está la otra gran ramera, que es Rusia, que está metida por completo en África. Hay varias, Sí. y hay ramerita Sí, también. Está Francia, Sí. que también es otra. Sí. Sí. Esto es geopolítico. Cuando los latinoamericanos comencemos a entender y a reconocer nuestros intereses y a pelear por ellos, vamos a desarrollarnos. Bien, muchas gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buen día. Mario Colón, de aquí del Distrito Nacional. Adelante, Mario. Sí, en realidad nosotros saludamos a este formidable equipo. Sí. Muy buen tema que está tratando sobre Venezuela y tema internacional. Nosotros esperamos que Chávez reaccione y ceda el poder. Chávez no, Maduro. Chávez, No, Maduro, a que disculpe. Chávez reaccione, hay que una sesión de espiritismo. Sí, Nicolás Sí. Maduro, es que es una Sí. descendencia, lo sabemos. Así es. Entonces, Gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Baja el radio. Hola, Luis. Baja el radio, por favor. Luis. Sí, Luis de Santo Domingo. Adelante, Luis. Me gustaría que ustedes se refieran un poco a la incidencia del bloqueo de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos en ese fenómeno que ha ocurrido en Venezuela. Bien. Gracias. Gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Nunca ha funcionado eso del bloqueo y no sé a qué intereses. Sanciones, porque bloqueo, Sanciones. bloqueo es otra cosa. Exacto, que no hay bloqueos, No hay lo que hay bloqueo. son sanciones. Buenos días, ¿quién nos Lo que llama y de hacen- dónde? Lo que hacen es justificar. No, y que el pueblo, y afectar al pueblo. Afectar al Buenos pueblo. días. Buenos días, ¿con quién hablo y de dónde? Manuel Ramírez de Gualey, Adelante, Manuel. tu amigo. Oiga esta nota. En diciembre de 1989, la población rumana tomaron Bucarest, rodearon la plaza del Palacio e hicieron que Ceausescu se largara. Y luego fue apresado. Y lo mataron, fusilado. fusilaron. ¿Y por qué los venezolanos no pueden hacer lo mismo? ¿Y qué ganan con eso? Queda mucho. ¿Qué ganan con eso? Con hacer una cuestión de ese Sí, tipo. sí, eso necesita el apoyo interno de los militares o de las figuras claves de Venezuela que no existen. Entonces, todas las figuras de poder están alineadas con el régimen. Y así es, porque dije, como lo dijimos, son miles de personas que están conectadas con el régimen. Sí, cuando esos generales, líderes de cada uno de esos cuerpos castrenses, se decidan apoyar al pueblo, se va a lograr, pero Claro. es muy poco probable. Claro, y por eso la estrategia del FBI de ofrecer $15 millones. Por la cabeza de por Maduro. la cabeza, pero ok, perfecto. Tú puedes, ahí puede haber un complot de 5, 6 o de 10, pero faltan 1990 todavía por reclutar. Así que, bueno, ahora sí tenemos que irnos a la pausa. Pues ya nuestros teleoyentes se expresaron. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogación.